Y nos vamos al tercer postulado. A ver, el primero nos asociaba a un espacio de Hilbert a los estados puros de un sistema físico, ¿verdad? El segundo nos asociaba a operadores observables. Bueno, pues ahora vamos con las medidas. Vamos a escribir este de la siguiente manera. La probabilidad, un observable omega en un estado psi resulte el autovalor omega minúscula de esa omega mayúscula, de ese operador, es omega psi al cuadrado. Es, digamos, la función de onda en espacio de omegas del estado psi elevado al cuadrado. La probabilidad es el autovector multiplicado por el estado con el que empiezo al cuadrado. Eso es lo mismo que habéis visto, la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en el punto X es psi de X al cuadrado, ¿verdad? Pero psi de X al cuadrado es X por psi. Es esta misma fórmula donde el operador omega del que hablamos es el operador posición. Es lo mismo, ¿no? Si cambio omega por X, obtenemos lo de siempre. Para otros operadores, omega por psi al cuadrado. ¿Se ve? Bueno, ¿qué es matemáticamente esto? Pues es el módulo de la proyección de psi sobre omega. La función de onda es el módulo, antes me dijo alguien que era la proyección, es el módulo de la proyección. Entonces, si omega pertenece al espectro puntual de omega, esto es directamente la probabilidad. Eso es lo que he dicho aquí, es. Pero en realidad debería decir viene dada porque hay otro caso, que es que el espectro sea continuo. O sea que voy a cambiar este es, vamos a ser sutiles, por un viene dada por. En este caso es lo mismo, eso es la probabilidad, ¿vale? Pero si el espectro es continuo, tenemos que hablar de una densidad de probabilidad. Entonces, si omega pertenece al espectro continuo, por ejemplo el momento, la posición, son variables continuas, entonces esto es una densidad de probabilidad. En el sentido de que la probabilidad va a ser una integral sobre esa densidad. Tomamos un intervalo, por ejemplo, omega menos delta y omega más delta, e integramos sobre omega prima psi al cuadrado diferencial de omega prima. Entonces, si omega prima está en el intervalo omega menos delta, omega más delta, hemos obtenido la probabilidad de que el observable esté en ese intervalo. Y eso es la densidad de probabilidad. Pues es una densidad de probabilidad, la podemos estudiar como una distribución estadística. Vamos a ver esa distribución estadística de autovalores si medimos omega varias veces. Una vez mido omega, otra vez mido omega, otra vez mido omega en el mismo estado, no siempre sale lo mismo, es una distribución probabilística. ¿Cómo la caracterizamos? Bien, si es una distribución de probabilidad, es decir, si puedo normalizarla, pues la suma de todos estos va a tener que ser 1. El énfasis en el sí. Hemos visto antes que con el operador momento no podía normalizar la función de onda, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, si lo puedo normalizar por la razón que sea, el espacio que sea o el operador que sea, es una distribución de probabilidad, es decir, podemos escribir eso, la suma de las probabilidades es 1, pues entonces esto quiere decir que la suma de las omegas en el espectro puntual más la integral sobre las omegas en el espectro continuo de diferencial de omega de omega psi al cuadrado es igual, espero que sea 1, porque estoy sumándolas todas, ¿no? Si son probabilidades y las sumo todas me tiene que dar 1. Bueno, pero eso además, ¿qué es? Aparte de ser 1, si es normalizable, ¿qué es eso? Vamos a verlo. ¿Qué puedo hacer? Escribir esto como psi estrella omega
Estoy asumiendo que el operador omega satisface el postulado, el principio 2 de la mecánica cuántica, así que es autoadjunto, así que aquí no pongo un asterisco para distinguir omega Bragg de omega Ket. Es real, en el sentido que ya sabemos. Y esta función de onda le he puesto un asterisco porque es el conjugado. Aquí puedo utilizar la descomposición de la identidad. Si os fijáis, tengo omega con omega para ese operador, hemos dicho que todos son autoadjuntos, esto existe siempre, y aquí tengo la suma sobre todos los omegas, así que eso es la identidad. ¿Y qué queda? Si estrella, lo que he puesto en naranja es la identidad, psi, la función de onda al cuadrado, hemos dicho que esto es 1. O sea que me sale la normalización de la función de onda, como siempre. Lo que pasa que escrito así están las omegas por medio. ¿Se ve? Es decir, que si la función de onda está normalizada a 1, pues la suma sobre todos los autovalores, la suma sobre las probabilidades de todos los autovalores que puede sacar al medir un operador autoadjunto también es 1. Es una distribución de probabilidad. El que esto sea normalizable me indica que la suma de estas probabilidades también es 1. ¿Se ve? Bueno, pues ¿cómo caracteriza una distribución? Mediante su valor esperado, ¿no? Es el primer parámetro que caracteriza, ya la tenemos normalizada, pues saber qué es el valor esperado de omega en la distribución dada por esa función de onda. A ver, eso es una suma sobre el espectro puntual del operador más una integral sobre el espectro continuo del operador de valor esperado. A ver, un poquito de estadística, si me acuerdo. Voy sacando el autovalor omega 1, el autovalor omega 2, el autovalor omega 3. El valor esperado es el valor que saca cada uno de ellos por la probabilidad que salga cada uno de ellos. En el caso del dado sería 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, hasta más 6 por un sexto, ¿verdad? O sea que esto sería omega, el valor que va saliendo, por la probabilidad de que salga cada uno. P de omega. Y eso es un valor esperado. Si aquí tengo lo que estoy promediando, lo que promedio, básicamente el operador omega mayúscula, lo que pasa que aquí ya, como está actuando en la base de autovectores, es un autovalor, la variable que va a salir un autovalor, y aquí la probabilidad con la que lo promedio. Sumado sobre todos los sucesos, en el caso del dado del 1 al 6. Eso es. Bien, por el postulado principio que acabamos de ver, del tercer postulado, la probabilidad de que al medir salga omega, hemos dicho que era esta construcción al cuadrado. Es el cuadrado del producto escalar de psi por omega, ¿verdad? Por el autovector. Eso es el principio 3 que acabo de borrar. Lo inyecto aquí. Y entonces queda la suma integral sobre todas las omegas, acorto la notación un poco, de omega por psi al cuadrado. Bien, de nuevo podemos darnos con la degeneración. Si hubiera por ahí una degeneración de las omegas, no solo sumo sobre las omegas, sino que sumo sobre las veces que se repiten. En cuyo caso aquí tendría una alfa, que serían otros números cuánticos. Es como si tuviéramos un dado dodecaedral y hubiéramos pintado un montón de caras con el 3. Entonces el 3 se repetiría varias veces. Eso es lo que hace esta alfa. Entonces aquí sumo sobre alfa, por si alguna omega se repite. Por ejemplo, en el caso del átomo, nada depende del número cuántico magnético. Si tengo un átomo con un potencial coulombiano normalito en el vacío, nada depende de m. Puedo sumar sobre las direcciones del spin del electrón, ¿no? Y automáticamente tengo aquí una suma sobre la tercera componente del spin del electrón. ¿Se ve? Bien, asumo que se ve. Entonces, esto de aquí lo voy a intentar escribir en términos del operador del que vengo. Sí, hay una pregunta. ¿Falta una omega por algún sitio? Esta de aquí, ¿verdad? Gracias. Bien, voy a usar que omega aplicado sobre esto es precisamente el autovalor. De manera que esa fórmula, que es el valor esperado de omega, en la distribución dada por la función de onda o por el estado psi, pues es la suma más la integral sobre todas las omegas
de psi omega sobre el autovector y luego omega sobre el autovector por psi. Y ahora, adivina qué, usamos la descomposición espectral de la identidad, porque aquí tengo la suma, por cierto, me he dejado la suma sobre alfa antes de que alguien lo vea, si hubiera otros números cuánticos que no juegan. Esto con esto de aquí vuelve a ser la identidad. Entonces queda que el valor esperado de omega en el estado psi es la acción de omega sobre psi y después multiplicada escalarmente por psi. Cosa que probablemente ya sabríais. Pero bueno, no está mal de más repasarla. ¿De acuerdo? Así que si queréis calcular el valor esperado de un observable, lo tenéis en uno de los problemas. Tenéis que ir estado por estado, actuáis el observable sobre el estado y luego lo cerráis con el mismo BRAC. ¿De acuerdo? Os he dejado un problemilla de spin con esto. El ejemplo se lo dejo a Alex, por favor, miraoslo para el viernes. ¿Y cuál es el siguiente momento que caracteriza una distribución de probabilidad? Pues si ya tengo el valor medio, lo siguiente es la desviación. ¿Cómo es de ancha la distribución de probabilidad? Así que vamos a eso. La solemos escribir así. La desviación cuadrática media la escribimos como delta de omega, donde delta de alguna manera nos habla de la incertidumbre. En físicas, de manera coloquial, normal, decimos el error. Pero en realidad no es un error, no es que nos hayamos equivocado, es una incertidumbre. Lo que demuestra es nuestro desconocimiento. Entre nosotros nos entendemos, pero si habláis con el público alguna vez, es mejor decir incertidumbre que decir error, porque lo que se le queda a una persona que no haya hecho este oficio es que alguien se ha equivocado, mientras que lo que es una incertidumbre inherente a un proceso probabilístico, ¿vale? O sea que es mejor llamarlo incertidumbre, aunque todos coloquialmente usemos error, por acortar, ¿no? Vale, entonces la incertidumbre, o la dispersión cuadrática media, la solemos definir como la raíz de psi omega menos el valor esperado. Ahora mismo lo recapitulo al cuadrado multiplicado por psi. ¿Qué es esto? Tomo el operador. Le resto el valor medio que acabamos de discutir. Lo elevo al cuadrado para que sea algo positivo. Entonces esto tiene las unidades del operador al cuadrado. Si es el momento al cuadrado. Y ahora tomo el valor esperado. O sea que esto de aquí, esta desviación cuadrática media, bueno, la raíz, claro, al final me reajusta las unidades, para que esto tenga las mismas unidades que el operador inicial. Tiene la misma dimensión mecánica. Entonces, esta desviación cuadrática media, lo que me está diciendo es cuánto se separa el operador de su promedio. Y lo miro en el estado psi. ¿Vale? Vale, aquí hay un problemilla de notación. No, está bien. Vale, me sirve. Vale. Total, esto lo que vamos a demostrar, ahora lo vemos, es que es igual a la raíz del valor esperado del operador al cuadrado menos el cuadrado del valor esperado. Esto es cierto para otras distribuciones de probabilidad, pero voy a repetir la demostración en cuántica por divertirnos. Aunque aquí pues eso es una propiedad típica de las distribuciones de probabilidad. No haría falta que fueran funciones de onda al cuadrado. Bien, para demostrarlo, lo que voy a hacer es empezar al revés. Voy a tomar esta fórmula y a ver si me sale aquella. Entonces me viene bien una observación. Me viene bien observar que esto es la norma de omega menos el valor esperado aplicado sobre psi. Y todo ello ya está porque es la raíz, no hay que elevar al cuadrado. Es la norma de este vector. Si yo os pidiera la norma de este vector, ¿qué haríais? Pondríais el vector, lo conjugaríais, con lo cual os saldría el BRAC puesto de este lado, y ahora al multiplicarlo os saldría esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces el que sea la norma de ese vector, pues puede venir bien. Bueno, es una observación. A ver, vamos a intentar demostrarlo. Entonces voy a empezar con el psi omega menos omega psi, el valor esperado, al cuadrado, aplicado sobre psi. No arrastro la raíz de momento, la ponemos al final. Vamos a coger esto sin la raíz. Vale, entonces eso es lo mismo que psi
voy a abrir el cuadrado. Eso es un binomio, así que es fácil. Omega cuadrado menos 2 omega por el valor esperado más el valor esperado al cuadrado, todo ello aplicado sobre psi. Ya ha desaparecido el cuadrado. Bueno, ¿qué es cada cosa? Este primer término, no tengo mucho más que hacer, lo escribo como psi, omega cuadrado, psi. Ahora esto es un número. Así que el número lo puedo sacar a la derecha del vector, porque es un espacio lineal. Lo saco fuera. En el espacio lineal los vectores por el número son lo mismo que el número por el vector, ¿no? O sea, con lo cual aquí que queda, menos 2 psi omega psi por ese número, que es el valor esperado de omega en psi. Vale, sigo. Aquí hago lo mismo. Eso es un número. Así que también sale fuera. Lo puedo sacar fuera del vector. Fuera del producto escalar, ¿no? Entonces queda omega en psi al cuadrado, psi. Psi con psi, me deja una psi por ahí. Psi con psi. Bien. Esto de aquí es 1. Esto de aquí vuelve a ser el valor esperado de omega en psi, y entonces queda omega cuadrado de este primer término, menos, estos dos son iguales, ambos son omega cuadrado, pero uno tiene un 2 y signo menos, y otro tiene un signo más, o sea, menos 2 más 1, o sea, por omega al cuadrado, y ya está. Esto es omega al cuadrado dentro del valor esperado, menos, todo esto es menos 1, por omega al cuadrado, que es esta segunda línea. Ahora saco la raíz de todo y me queda esta ecuación. ¿De acuerdo? Demostrado. Bueno, nota aparte. ¿Qué pasa si el vector es un autovector? Aquí no lo he asumido, eso puede ser cualquier vector del espacio. Esto es el valor esperado de ese operador en cualquier vector del espacio. Pero ahora vamos a particularizar, por eso lo pongo en otro color, a que psi sea uno de los autovectores. Entonces, ¿qué pasa? Omega sobre psi es omega por psi. Con lo cual, si lo vuelvo a multiplicar por omega, por psi, psi omega psi, aquí saco la función de onda al cuadrado y queda omega. El valor esperado de un operador en uno de sus autoestados es simplemente el autoestado, claro. ¿Y cuánto es la desviación? Vamos a calcular la desviación. Intuitivamente debería ser 0, ¿no? Si estoy en un autoestado, sé que el valor esperado es ese con certidumbre total. Así que omega cuadrado en ese autovalor es omega, 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 pero esto me da una omega al actuar hacia la derecha, esto me saca otra, y queda omega cuadrado veces la normalización de la función de onda, que es 1. Así que si coloco en esta fórmula omega cuadrado, y aquí también, queda la raíz de omega cuadrado menos omega todo al cuadrado, que claro es 0. O sea que en el autovector la dispersión es 0, el observable queda determinado exactamente en su valor medio, que es el mismo que el autovalor. Natural. Bueno, pues llegamos a uno de los puntos más importantes de la mecánica cuántica, que es cuando tenemos dos de estos operadores a la vez y comparamos las incertidumbres de los dos. Y sale el principio de Heisenberg. Lo conocéis probablemente en esta forma, pero vamos a ver una forma un poquito más general. Lo que dice es esto, ¿verdad? En variables xp. La incertidumbre sobre la x multiplicada por la incertidumbre sobre p, o igual para cualquier otro par de variables conjugadas, es h barra medios, o más. Como mínimo h barra medios. Bien. Y bueno, un ejemplo. Si psi de p es elevado a i px dividido por h barra, delta p es 0, porque esto es un autovalor del operador momento,
es un autovector, esto es autoestado. Así que no tiene incertidumbre, pero sin embargo, la integral entre menos infinito e infinito de x al cuadrado elevado a menos i px entre h barra elevado a más i px entre h barra diverge. Así que delta x tiende a infinito. Esto es infinito. Si intento calcular en la fórmula de antes el omega cuadrado para la x es x cuadrado. En representación de posiciones es simplemente la variable x. X al cuadrado con esta función de onda y con su conjugado, y me he dejado la y. Esto se cancela, queda la integral de x cuadrado, que no tiene sentido. ¿Se ve? Con lo cual se satisface el principio de Heisenberg en el sentido de que esto es infinito. ¿Vale? Bueno, os tenéis un problema un poquito más elaborado de esto con un paquete gaussiano. Para ver que el paquete gaussiano es el que minimiza la incertidumbre y satura la igualdad aquí. Lo hacéis el viernes con un poco de suerte. Voy a daros el resultado general, que es el siguiente. Delta psi A delta psi B, tengo dos operadores A y B y miro su incertidumbre en el estado psi. Vale, esto es mayor o igual que un medio del valor esperado del conmutador de A con B psi. Y eso es lo que llamamos relación de indeterminación. Bien, vamos a ver que efectivamente esto es un caso particular. ¿Esa ecuación la habéis visto? Sí la habéis visto ya, ¿no? Pues puedo correr. Entonces, el caso anterior corresponde a xp igual x con menos i h barra derivada respecto a x, mirando su representación en posiciones. Esto es la variable x y p es la derivada que hemos discutido antes, con lo cual esto es x por menos i h barra derivada respecto a x actuando hacia la derecha menos i h barra derivada respecto a x de x, esto actuando hacia la derecha. Y claro, si la derivada actúa hacia la derecha aquí, me da la derivada de esto más la derivada de lo que siga. Hay dos términos por la regla del producto de Leibniz, o sea que esto de aquí es menos i h barra por 1, que es la derivada de esta x, y luego menos i h barra por x, y la derivada respecto a x ha pasado a la derecha de la x. ¿Se ve? Y se aplica sobre la función de onda, porque recordemos que esto es un operador. P es un operador. X por P es otro operador. Es la acción sucesiva de 2 en el álgebra de operadores. Y todos actúan sobre funciones de onda, o sea que aquí a la derecha se entiende que hay una función de onda. Bien, entonces este término actuando sobre la función de onda, con ese menos, cancela este otro. Pero me ha quedado la derivada de la x. Y entonces resulta i h barra. Cancelo los dos menos y queda i h barra. Así que si vengo aquí arriba, el módulo de i h barra es h barra. Con el medio queda h barra medios. Así que esta relación de incertidumbre de xp de h barra medios es un caso particular de esta otra. Bueno, pues esto se llama principio de Heisenberg porque Heisenberg como físico le hacía falta esto y lo colocó. Pero en términos de los principios de la mecánica cuántica que estamos viendo, es un teorema. Esto es una consecuencia de los principios que estamos poniendo. Vamos a ver de dónde sale. Entonces voy a ver que si A y B son autoadjuntos, entonces A con B es I por un operador autoadjunto. A y B son autoadjuntos, me sale una I. Vamos a demostrar esto. Entonces tengo A con B conjugado. A y B son autoadjuntos. Entonces esto es AB conjugado menos BA conjugado
que es lo mismo que B conjugado A conjugado menos A conjugado B conjugado, usando las reglas de los adjuntos. Y como son autoadjuntos, puedo quitarlas todas. Una vez que lo tengo al nivel de cada operador individual, quito las cruces, las dagas, y queda BA menos AB, que es el conmutador de B con A. Están en el orden contrario. ¿Dónde se me ha colado el cambio de orden? Al sacar el adjunto del producto. El adjunto, igual que la traspuesta, es el producto de las traspuestas en orden cambiado, ¿verdad? Es la traspuesta que va aquí implícita. Entonces eso me cambia el orden del conmutador. Pero BA es menos AB, claro. Entonces, si algo al conjugarlo me saca un menos, no es autoadjunto, es lo contrario de autoadjunto. Me cambia de signo. Por eso está ahí. Le saco esta ahí cambiaría de signo al sacar el adjunto, y lo que quedaría sería autoadjunto. O sea que este signo explica esta ahí. Se comporta al revés con un autoadjunto. Bueno, pues vamos a restar el valor medio a estos operadores y vamos a darle una vuelta. Hay un poquito de matemáticas, ¿cómo vamos? 10 minutos hemos dicho. Vale, entonces lo que voy a ver es... Aquí estamos hablando de conmutadores y lo que voy a intentar ver es que efectivamente me sale un producto de incertidumbres mayor que algo. O sea que voy a trabajarme lo de las incertidumbres, a ver si sale eso de Heisenberg, ¿no? Entonces, como tengo incertidumbres, voy a tener que restar valores medios. Para que las fórmulas no se alarguen mucho, voy a definir un A con gorrito. Eso es una definición. Simplemente le quito el valor esperado, o sea que el A gorrito tiene valor esperado 0. Le resta un número a todos los autovalores, ¿vale? Y lo mismo con la B. Y esto nos va a permitir ir un poco más ligeros. Así que son operadores que tienen valor esperado 0, por definición, porque se lo he quitado. Vale, pues con esto ya podemos atacar delta A, delta B al cuadrado. Si A y B son X y P, tenemos lo de Heisenberg, ¿no? Delta A gorrito es lo mismo que delta A. No es difícil convencerse. Si tenéis una distribución y la movemos hacia la izquierda, que es lo que hace ese empuje del valor esperado, lo que hace es quitarle el valor esperado, la anchura de la distribución es la misma. O sea que esta maniobra, esa traslación no cambia la anchura. Si vais hacia atrás y metéis esta menos b en toda la definición de la anchura que teníamos, se va, ¿vale? La anchura es la misma. O sea que esto cambia el valor esperado del operador, pero no cambia la anchura. Bueno, entonces, ¿qué es esto de aquí? Delta A, delta B es lo mismo que delta A, delta B al cuadrado. Pero el valor medio se anula, así que en la fórmula de antes con la raíz no hay que restar nada. Gracias a esa resta que ya hemos hecho, esto es simplemente el cuadrado de A y está multiplicado por el cuadrado de B. Pero esto hemos dicho que era, por el tercer principio, psi A cuadrado psi. Y eso otro es psi B cuadrado psi. Bueno, los gorritos que no se me olviden. Y ahora A y B son autoadjuntos, son observables, así que un A lo pongo con el de la izquierda y otro A con el de la derecha, un B con el de la izquierda y otro B con el de la derecha. Y escribo esto como A psi multiplicado por B psi ¿vale? Son módulos al cuadrado de vectores. Veis que esto es el módulo al cuadrado del vector B psi y esto es el módulo al cuadrado del ket A psi, ¿verdad? Entonces, en álgebra recordáis que teníamos la desigualdad de Schwarz, ¿verdad? Esto era mayor o igual, ¿no?, que el módulo de B por A, B psi por A psi. Que no se me olviden los gorritos, al cuadrado, claro, para que dimensionalmente esté bien. Esto era así. ¿Se ve? O
sea que la desigualdad del principio de Heisenberg viene de la desigualdad de Schwarz en espacios lineales. Bueno, pero eso último es el valor esperado de BA en psi al cuadrado. O lo que es lo mismo, un medio del valor esperado del anticonmutador de B con A en psi más un medio del conmutador. Y está todo al cuadrado. Eso es. O sea que he usado la desigualdad de Schwarz y en este paso he usado la maniobra típica de decir que B por A es un medio de la suma más un medio de la diferencia. Tal como lo he escrito, creo que es así. Se cancelan las A a B y me dejan la B a. Bueno, este primer término es hermítico, es simétrico. Se ve aquí que si cambio B ya no cambia nada. Y este otro es antihermítico, antes he dicho que era un I por gamma, ¿no? Si los cambio, cambia el signo. O sea que tengo un término antisimétrico y un término simétrico. ¿Vale? Bien, si estos fueran números complejos, aparte, si en vez de ser operadores fueran números, lo que tendríamos aquí sería el módulo de x más y por y al cuadrado. Habría una parte real, una parte imaginaria y estaría tomando el módulo. Y eso es x cuadrado más x cuadrado, más y cuadrado. Eso es para orientaros de dónde estamos. Hemos dividido un operador en una parte simétrica y una parte antisimétrica. Si estuviéramos en una dimensión y el operador fuera simplemente un número complejo, esta cantidad que tenemos aquí sería la suma de los cuadrados. ¿Vale? Pues de una parte real y una parte imaginaria. Para los operadores tenemos lo mismo. Delta A cuadrado, delta B cuadrado es mayor o igual que un cuarto de A con B al cuadrado en psi más un cuarto de la gama de antes en psi al cuadrado. Esta gama, os recuerdo que era menos i por el conmutador de AB. Lo hemos puesto hace un par de pizarras. Y esto básicamente es la desigualdad de Schwarz y hemos partido el operador en la parte simétrica y la parte antisimétrica. Bueno, esto lo he hecho plausible con los complejos, pero se puede trabajar y ver que eso es correcto. Os ahorro el rollo. Y ya estamos. Decimos que saco la raíz y tengo que delta A, delta B es mayor o igual que algo que es positivo, es un cuarto de algo al cuadrado, ¿verdad? Eso es positivo, sea lo que sea, lo absorbo en la desigualdad. Si es mayor o igual que esto, con más razón va a ser mayor o igual que este pobre solo, ¿no? El otro que le sumo es positivo. O sea que aquí estoy perdiendo en la desigualdad, me da igual. Lo pago y me quedo solo con el otro término, que es un medio, estoy sacando la raíz, del módulo del valor esperado de la gama. Pero eso era el conmutador. O sea que hemos demostrado más o menos que delta A, delta B es mayor o igual que un medio de A, B. Vamos a hacer el ejemplo. Os lo propongo y lo miráis. No me va a dar tiempo a resolverlo entero. Ejemplo, vamos a tomar los tres operadores de spin un medio. No vaya a ser que nos olvidemos de ellos. Creo que ahí os habéis tatuado, ¿verdad? Entonces es h barra medios 0, 1, 1, 0, que es sx, h barra medios 0 menos i 0, que es sy, y h barra medios 1, 0, 0 menos 1, que es sz. Y satisfacen si, sj es igual a IH barra epsilon i jk sk, y el anticonmutador, fijaos que por ahí hablamos de conmutador y anticonmutador, pues aquí el anticonmutador de SI con SJ es h barra cuadrado partido por 2 delta IJ por la identidad 2 por 2. Si alguien no sabe dónde sale esto, que hable conmigo. Es el ejemplo típico de álgebra lineal. Bueno, pues ahora aplicáis esta fórmula
delta SI, delta SJ, os dejo el ejercicio. Y esto es mayor o igual que 1/2 de h barra cuadrado partido por 2. Esto habrá que demostrarlo y al próximo día le dejo un asterisco, doble asterisco, por demostrar. Entonces, si escribís eso, podéis sacar, por ejemplo, delta sx al cuadrado mayor o igual que 1/2 de h barra cuadrado partido por 2. Pero eso es falso. Esto no puede ser cierto en todos los estados. En particular, no puede ser cierto en los autovectores del operador de spin, donde no tiene que haber desviación. O sea que hay un problema. En algún sitio se ha colado alguna. ¿Vale? Os lo aclaro el miércoles que viene, a ver si lo encontráis entre tanto. Si me compráis esta, tenéis aquí el conmutador y el anticonmutador, aplicáis la fórmula, por ejemplo, os venís aquí, miráis esto, y entonces me demostráis que delta sx al cuadrado es mayor o igual que eso. Pero eso es falso. Lo discutimos el miércoles y pasamos al cuarto principio.